Hola, ¿cómo están vosotros? Yo muy contento, muy feliz aquí en el programa de Cápsulas de Eldermendi presentando la palabra. El día de hoy traemos la tercera, cuarta, primera y segunda dimensión, ¿sí? Eh, las divido porque la tercera es la en la cual nosotros vivimos, hablando de dimensión, ¿sí? Eh, del tipo terrestre, animal, espiritual, ¿sí? Hay otra clase de dimensión también, ¿sí? Las cuales se catalogan de otra manera dentro de lo que es el ámbito comercial, ¿sí? Pero bien, aquí en este caso las divido porque primera y segunda corresponden a ciertas bestias, ¿sí? Y tercera y cuarta que corresponde a ciertas bestias, pero que también tiene que ver con humanos y tiene que ver con naturaleza. Y la cuarta que tiene que ver con otra vida en la cual nosotros no entendemos, no comprendemos correctamente bien. Nada más tenemos nociones de lo que pudiese ser la cuarta dimensión. Y así como la cuarta se sigue, ¿verdad? La quinta, sexta y séptima y más, ¿no? Entonces, yo he tenido muchísimas preguntas en la cual se dice que, bueno, y ¿por qué estamos en la primera y por qué la cuarta? ¿Y por qué se dice de las puertas? ¿Y por qué se dice de gloria tras gloria? ¿Y por qué se dice, eh, o por qué dijo más bien Jesús en la Biblia, ¿verdad? Hablando de teología, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Eh, ¿Y por qué los humanos desde un principio hablan de que las naves, los extraterrestres que hicieron, gracias a ellos, las pirámides y otras cosas, ¿verdad? O menearon materia muy pesada y que el humano no pudo hacerlo porque era demasiada carga para él, así que tuvieron que venir unos extraterrestres gigantes, ¿verdad? Y hacerlo, o enseñarnos la técnica, ¿verdad? A los humanos de cómo hacerlo. En fin, se dicen tantas cosas en la Biblia, también se habla, ¿no? De seres alados que bajan, ¿no? Del cielo, de la estratosfera, bajan y alados. Entonces, o suben con fuego, ¿no? Como ha pasado en la teología, en lo que es la Biblia, ¿no? Que las zarzas, ¿verdad?, están ardiendo y los ángeles adentro no se queman y suben con el fuego, que es simulando después la creencia de que pudieron ser naves que propulsadas, ¿verdad?, por una materia energética, salieron disparadas hacia el aire, ¿no? Hacia los cielos. Y que
y que por eso, ¿no? Son naves extraterrestres. Antiguamente le nombraban que eran ángeles, ¿verdad? Que subían al cielo y bajaban por medio de alas o por medio de fuego. Y luego que ponían ciertas figuras como huevos fritos, ¿no? Como naves espaciales. En fin, la mente es muy amplia y el ser humano se imagina o nos imaginamos muchas cosas, ¿sí? Podríamos aquí presentar la parábola de Platón, ¿no? La cueva, ¿sí? Que había fuego y que los esclavos estaban sentados en contrario al fuego, ¿verdad? Y que el fuego daba hacia afuera de la cueva y que cuando pasaban las gentes entre el fuego y los esclavos, ¿verdad? Eran las sombras, que pasaban las sombras y se reflejaban en la pared, pero que ellos no podían voltear porque eran esclavos y si volteaban por cualquier cosa, latigazos o los mataban, de hecho, ¿no? Entonces, se imaginaban lo que era, pero no es lo mismo, ¿verdad? Saber que creer, ¿sí? Porque ellos creían que las sombras que veían eran algo, lo que ellos imaginaban. Creían, ¿sí? Pero no volteaban, porque si hubiesen volteado, hubiesen sabido qué era. Por eso digo, no es lo mismo saber que creer, ¿no? Bueno, pues eso mismo lo podemos aplicar en esas reacciones de los humanos en cuanto a las alas, ¿no? O en cuanto al fuego, o en cuanto a las naves, ¿verdad? Según sé, mis investigaciones, las naves las inventaron los alemanes, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de 1945, en la cual ellos crearon la nave. Lo que no sé de dónde tomaron el modelo, pero el prototipo más bien los prototipos que he visto, ¿verdad? En ciertas fotografías de los 1945, ¿no? Creo que sí, de 1945, había unas naves motorizadas, ¿verdad? Unas naves motorizadas las cuales subían y bajaban. Estaba en proceso todo esto, ¿no? Cuando cayó Alemania, porque la Segunda Guerra la ganó en sí Rusia, porque Rusia venció a Alemania allá en las Siberias, ¿verdad? Allá no pudieron los alemanes contra los rusos, por el frío los mató y el hambre además. Entonces, ya de por sí en la Primera y Segunda Guerra, ¿no? Ya al final y ya tardío, entra Estados Unidos a dar la puntilla, ¿no? Pero entra tardío, igual que en la Primera Guerra Mundial, entra tardío. O sea, esperó a que todo culminara o casi culminara para que ellos fueran como un refuerzo, pues van frescos, van descansados, con armamento y todo, y dan la puntilla, porque en realidad pues ya la cosa ya iba
en decadencia, ya iba terminando. La Segunda Guerra Mundial así fue. En Siberia había perdido Hitler por su necedad, ¿verdad? Había perdido la guerra con Rusia, y entonces ya debilitada, pues entra a Estados Unidos, aprovechándose, ¿no? Aprovechándose, como siempre, llega y se adjudica el triunfo cuando ese triunfo no fue de él, no fue de él. Simplemente mandó tropas al mundo para que, ya al final, para que dieran la puntilla, es todo. Pues en fin, así como eso, ¿verdad? Digo, de las naves, ¿no? Las naves no es más que Estados Unidos y Rusia, ¿se acuerdan? Se repartieron en Alemania y pusieron ahí el muro de Berlín y todas esas cosas, ¿no? Entonces, los gringos tomaron mucha gente judía y alemana muy inteligentes y se los llevaron a su pueblo, ¿no? Para aprovechar esas mentes, ¿sí? No son tontos. Ellos no son inteligentes. Ellos son astutos. Ellos aprovechan la inteligencia ajena para adjudicársela, porque ellos en sí no son inteligentes. Resulta ser de que de ahí tomaron lo de las naves, los rusos me imagino que igual, ¿verdad? Y entonces empezaron a crearlas y la gente cree que vienen de los extraterrestres y demás, pero en sí no lo creo yo. Las naves son hechas por los humanos. El hombre siempre ha sido inteligente desde los principios, ¿sí? Como yo ya lo he explicado en otros temas, ¿verdad? Llevamos 12 minutos. No los quiero atarragar mucho, o sea, cansar, no los quiero cansar. Podríamos hacer varios vídeos de esto, porque si va para un poquito largo. Les decía que yo he hablado anteriormente sobre lo que era la inteligencia humana, cómo empezó lo que fue Adán y Eva, que no fue Adán y Eva en sí, sino que fueron muchos Adanes y muchas Evas, y que todo empezó en las Áfricas, en lo que es el Congo, sí, por ahí empezó el jardín del Edén, que se le llama, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero en sí el ser humano empezó en todo el mundo, se podría decir, ¿sí? O parte del mundo, porque pues ya después hubo eras, ¿verdad? Como por ejemplo la era de hielo y todo eso, y pudieron pasar a tierras que estaban separadas y que por causa de los choques, de las piedras rocosas que hay en el mundo, ¿verdad? En la tierra, esas piedras tectónicas que le llaman, se mueve la tierra, se acomoda, se van cerrando, los mares se tienen que hacer, o sea, las aguas se tienen que hacer a un lado porque la tierra empieza a cerrarse, ¿sí? Y se empiezan a cortar las distancias. Después empezó la era de hielo, ¿verdad? Y esas cortas distancias pues se congelaron y por ahí pasaron, ¿no? Todo eso de que somos amarillos, rojos, morenos, blancos, rubios, todo eso tiene que ver mucho con
la geografía, ¿sí? Del mundo, ¿sí? Las altitudes, ¿verdad? La altitud de la tierra sobre el mar, en cada lugar, ¿verdad? Unos están más bajos que otros, otros están más altos. El calor, ¿verdad? El calor en unos lugares hace frío, en otros hace muchísimo calor, en otros está templado, perdón. Y todo esto hace que el pigmento que está en la piel, ¿verdad? De los humanos, se vaya modificando porque es una protección contra los rayos solares pues que son muy dañinos, sí, son muy dañinos. Podría darle un cáncer de piel grave, ¿sí? Los rayos ultravioletas son violentos. Entonces, eso ya lo he explicado de los rayos ultravioletas, de las lengüetas del sol y todo eso, cómo llegan la atmósfera que ha creado, ¿verdad? Ha creado los filtros, ¿verdad? Que se llama el ozono, ha creado los filtros para que no pase demasiado, ¿verdad? Esa materia dañina, ¿no? Que son los rayos ultravioleta. Entonces, todo eso hace que la pigmentación en lo que es la piel, ¿verdad? ¿Sí? Es un anticuerpo, el cual, como filtro, ¿verdad? Cuando llega el sol muy fuerte, se va creando, ¿verdad? El cuerpo va creando ese anticuerpo, esos filtros, y según la temperatura del lugar va aumentando capa por capa, y se va haciendo más gruesa, ¿sí? Esa protección, ¿sí? Ese filtro se va haciendo más grueso. Entre más grueso, dependiendo del peligro que corra el cuerpo humano, ¿verdad? A través del sol, es el grueso, y ese grueso hace que sea oscuro, entre más grueso, más oscuro. Eso da la tonalidad de la piel. Por eso es que los negros, ese pigmento es muy grueso y están de ese color achocolatado, ¿no? Y los morenos porque es menor, ¿sí? Los amarillos porque también tiene que ver con la alimentación, ¿sí? La alimentación también quiere decir mucho. Varias cuestiones aquí se van relacionando, ¿sí? Eh, y pero sería una explicación un poco larga, así la dejo para que, por lo menos para que se entienda por qué los colores de la piel, ¿sí? Es muy mentiroso decir que los negros, porque así se creía, ¿no? Son pecadores, porque Dios los marcó, como dice la Biblia, ¿no? Que en la frente marcó a Caín, porque como mató a su hermano, lo marcó, ¿sí? Y no lo perdonó. Es muy raro eso, porque la Iglesia Católica, te vuelves católico y te perdonan todos tus pecados. Si te arrepientes, te perdonan gratis. Bueno, no gratis, tienes que pagar, ¿no? Tienes que pagar porque ahí todo se paga, pero te perdonan tus pecados y te puedes morir y te puedes ir muy tranquilo. Te arrepientes y ya, no hay problema. Entonces,
Pero en este caso, Caín mata a su hermano, Dios se enoja y lo marca y dice que se vaya. Y de ahí nacen muchas historias, ¿no? Y luego piensan que los negros son descendientes de Caín y que por eso, ¿se te ofrece algo? Que por eso, son negros. Y entonces empiezan a renegar de ellos, ¿verdad? Los ignorantes, ¿no? La gran masa del mundo que era súper ignorante porque la Iglesia Católica así lo quiso, ¿no? Entonces, empezaron a perseguir a los negros y los empezaron a vender como esclavos y todo. Les tenían tirria, les tenían coraje, les tenían odio, y hacían mal uso de esa pobre raza. Y así como eso, ¿no? Pasaron. Ahora, pues yo digo que esto lo dejemos aquí pendiente, ¿verdad? Para que sigamos en el siguiente bloque. Yo mientras, para no cansarlos, ¿verdad? Me despido y pues les deseo que sean muy felices y muy contentos y que piensen que la raza humana, no importa el color, no importa la pobreza, la riqueza de cada país, si eso existe no es porque Dios sea malo, o los dioses, porque, bueno, digo Dios porque en sí son monoteístas, piensan en un solo Dios, que el Dios hace todo, crea todo, se vuelve en todo, es un Dios mago, ¿sí? Pero que en realidad viven ustedes engañados, porque la Iglesia Católica sí lo quiso, porque todo esto viene desde muy atrás, ¿sí? Desde los egipcios, ¿sí? Esto viene de los egipcios, del dios Sol, ¿sí? La historia de los hebreos, que nunca existieron, no recuerdo si ya la platiqué en vídeos pasados, la voy a revisar y si no la he puesto, con mucho gusto yo les cuento la historia de lo que fueron los hebreos, que nunca existieron, pero yo les cuento esa verdad, esa historia, cómo fue que empezó todo esto, ¿sí? Pero si me voy más para donde yo estaba, vemos que Constantino de Constantinopla era monoteísta y creía en Invictus, que Invictus es el dios Sol, ¿sí? El que lo crea todo, el que mata todo y el que crea todo, ¿no? Él es Invictus es el dios de este emperador, ¿sí? Constantino. Y crea la Iglesia Católica, y entonces se aprovecha de los cristianos porque él ya estaba en decadencia y tenía que tener gente que le apoyara y todo eso, porque ellos ya estaban. Lo que le va a pasar a Estados Unidos, que ahorita está muy fuerte y está alegando cosas porque está dando patadas, ¿sí? De ahogado, ya el agua la tiene hasta el cuello y de hecho va a caer, no tarda, va a caer, tiene que caer porque así es esto, ¿sí? Así estaba Roma, ya iba en decadencia, iba a caer, ellos pensaron, y entonces se aprovecharon de Jesucristo y se aprovecharon de todo eso y adoptaron la Biblia porque los cristianos, como venían de los judíos y demás, pues se aprovecharon de eso y
y pusieron a Jesucristo y al Padre de Jesucristo, y lo crearon como si el Padre fuera el mismo Jesucristo y la Madre el mismo Jesucristo, y el espíritu que gobierna los cuerpos humanos, o sea, los robots, los entes que somos nosotros, lo hacen el Espíritu Santo y todo eso, ¿no? O sea que lo convierten en un rey mago, que se convierte en cuñado, en padre, hermano, hijo, hija, esposo, esposa, todo, espíritu, todo, todo, todo. Entonces, los católicos se lo creen y se lo creen y se lo creen y lo siguen creyendo y están así, tapados de ojos, y no despiertan y no despiertan. Yo soy monoteísta, no, claro que no. Por eso digo esto, ¿sí? Yo creo en los dioses. Un dios no pudo haber hecho toda esta maravilla, ¿sí? Hubo dioses. Es mucho trabajo para un ser. Y además ese ser no puede estar solo, no puede ser un dios. ¿Qué hace solo? ¿De dónde sacó el modelo para tener hijos, para tener esposa, para criar animales y todo, ¿no? ¿De dónde? Es ilógico, ¿sí? Si usamos la lógica, vemos que si somos a viva imagen de lo que es los dioses, pues entonces estamos como estamos, ¿sí? Con nuestros problemas, ¿sí? De maldad, bondad y todo lo demás. Somos humanos. Y ya hablaremos de esto después. Y perdónenme si yo en vídeos pasados o en estos y futuros, yo me equivoco de fecha o de nombres, o por ejemplo, como la vez pasada que el vídeo pasado, unos vídeos pasados que dije yo que Estados Unidos había mandado bombas en los 1945 en la Segunda Guerra Mundial a China, ¿sí? Me equivoqué, ¿sí? Luego revisé, luego después, y me equivoqué, era Japón, pero perdónenme, discúlpenme, porque luego me transquiverso. La cuestión es esta, les voy a explicar por qué. Por la falta de oxigenación en el cerebro y todo, por lo que es la fibrosis pulmonar que tengo y demás, ¿no? Entonces tengo unos cánceres, parece, en lo que es que han detectado los médicos, que entre ¿cómo se llama? El cerebelo y una parte de aquí, que es el esófago, perdón. Son incurables, son inoperables, perdón. Son inoperables, no pueden tocarlos, ¿sí? Porque están los nervios, es imposible tocarlos, no se puede. Entonces, pues así me quedo y eso me sucede, ¿sí? Eso me está sucediendo. Pero, porque siempre hay un pero también me equivoco, y quiero que lo sepan, porque todo lo que grabo, lo improviso, ¿sí? Lo estoy improvisando. No estoy como las actrices o como las personas que trabajan en la televisión, ¿sí? Distrayendo en sus programas tontos, porque son muy tontos sus programas, llenos de chismes que ni nos importan, no dejan nada, no dan nada para el crecimiento mental humano, ¿verdad? Es pura chatarra, pura basura. Lo están leyendo, ellos están frente a la cámara y tienen otra cámara atrás de las lentes, en la cual salen las letras y ellos están leyendo lo que tienen que decir, ¿sí?
o como que estamos aquí en México, por ejemplo, o como la alcaldesa de la Cuauhtémoc, ¿no? De la Cuauhtémoc, esa alcaldesa que le da, que le pide disculpas a los policías que maltrató, que sobajó, que humilló, ¿sí? Y el discursito de 2 minutos, 1 minuto, tiene que estarlo leyendo porque hasta se lo tuvieron que escribir. No importa que tenga doctorados y que tenga maestrías y que tenga lo que tenga lo que tenga. Una persona que empieza a leer un discurso no tiene la capacidad mental, no tiene la inteligencia adecuada como para poder salir y hablar, ¿sí? Y estar diciendo lo que se está diciendo, ¿sí? Del tema que se vaya a tratar, afortunadamente yo, y a pesar de la edad que tengo, que ya voy para los 80, no tengo que leer nada, no tengo que preparar nada, solo sentarme, prender la cámara y que alguien me pregunte para que yo conteste, o que yo mismo cree en ese instante un tema a tratar y explicarlo correctamente. Sé que me equivoco en esas cuestiones a veces, por lo que ya les dije, ¿sí? Antes no sucedía, pero hoy sí sucede. Entonces yo les pido disculpas por ello, ¿sí? Bueno, pues yo me despido, muy agradecido para seguir en el siguiente bloque y continuar con lo que son las naves y con lo que los ángeles alados y las piedras muy pesadas y demás, pero sobre todo quiero explicarles llegar a la primera dimensión. ¿Qué es la primera dimensión? ¿Qué es la segunda dimensión? Y así continuar, ¿sí? Eso es lo que quiero, porque muchos no lo sabemos, muchos no estamos enterados de cosas que nos dicen y nosotros creemos y vivimos siglos y milenios. Ya tenemos milenios viviendo, creyendo mentiras. Vivimos dentro de una grave mentira, mentira envuelta en otra mentira, envuelta en otra mentira y en otra mentira. Y no salimos de ahí. Para que nosotros podamos entender, necesitamos saber, ¿sí? Entonces, pues yo con mucho gusto, en el siguiente bloque les digo, con ustedes, pues el abuelo, ¿verdad? El abuelo Elder Mendy.